Porque muchas veces, digo, eso también es una locura, muchas veces empieza esta politiquería interna, digo que seguramente, ya lo digo, por ser personas en todos lados siempre hay política interna a nivel, en diferentes grados, pero a mí lo que me parece una locura es cuando la política empieza a ganar en vez de enfocado en resultados. De acuerdo. Y mira, y tiene que ver también, yo creo que lo que mencionabas anteriormente, ¿verdad? De que hay personas que de alguna u otra manera sienten ese celo profesional de que, bueno, a mí me costó cierto esfuerzo, cierta dedicación, pues es muy difícil de que compartan su experiencia. Sin embargo, la misma, y obviamente lo que uno crea, ¿verdad? Es muy respetable, pero la misma vida te lo va a recompensar. Yo a lo largo de mi carrera, siempre he sido muy abierto, digo, las herramientas, la información, y más en estos tiempos, está el acceso, está al alcance de cualquier persona, ¿verdad? Eso no te va a determinar si eres un buen elemento o un mal elemento, ¿verdad? El que tú compartas tus experiencias, tu conocimiento, eso no va a determinar. Lo que sí va a determinar es el talento que tú tienes, la dedicación. Entonces, el hecho de que tú puedas compartir tu experiencia, tus herramientas, no es un factor para que puedas tener un riesgo en tu plano laboral, ¿verdad? Al contrario, la misma organización se da cuenta de que eres una persona, un agente de cambio, ¿verdad? Entonces, esta parte de ir pues desarrollando esas nuevas generaciones es una parte, vamos a decir, complementaria al desempeño que tú estás llevando en la organización. Entonces, ellos en toda manera, en todo momento lo van a observar. Entonces, pierdan ese miedo, ¿verdad? De compartir sus experiencias, su conocimiento, ¿verdad? Esto no es determinante para que ustedes vayan a ir logrando estos ascensos, ese desarrollo profesional. Lo que sí es determinante es la actitud con la que ustedes van a laborar, la actitud con la que ustedes se van a presentar día a día. Y parte de eso, pues ir también compartiendo el conocimiento, ¿verdad? Ir preparando a esas nuevas personas que van llegando a las organizaciones. 100%. De hecho, digo, te voy a complementar lo que acabas de decir, que coincido 100% en eso, es, primero la actitud es en temas de liderazgo, porque digo, no sé tú, yo lo que he percibido también es que hay un liderazgo nato, no impuesto, porque hay gente que tiene el puesto que no ejerce liderazgo y que más bien es como más bien empiezan a mandar y a ser muy exigentes o micromanagers como forma de liderazgo, pero hay otros que no tienen ningún puesto, o vamos a decir un puesto bajo, por así decirlo, pero que ves cómo empujan al equipo hacia adelante. Y eso es lo que se nota, es lo que creo que también mencionabas con el tema de actitud. Exacto, digo, hay personas, y yo creo que últimamente he escuchado mucho el término de influencia, más que en la parte de dirección. Es cómo tú puedes influenciar a las personas, tanto de tu mismo nivel como de niveles superiores, ¿verdad? Esas son las características que ahora sí que la dirección de las organizaciones se fijan para que los elementos vayan creciendo dentro de su desarrollo profesional. Y te digo, complementando de igual forma, no creo que ahorita en estos tiempos el que tú compartas esos datos, esas experiencias, sea algo determinante para que tenga riesgo tu trabajo. Al contrario, ¿verdad? Es algo que tú, de cierta manera, vas como que desarrollando esa línea de sucesión para que tú también te puedas mover, ¿verdad? Porque si te vuelves tan especialista en tu área, la organización se vuelve tan dependiente de ti, pues tú vas a estar estancado igual que ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás desarrollando a la persona que te vaya a cubrir. Entonces, ¿cómo tú quieres obtener un ascenso, una promoción o simplemente un cambio en tu área si no tienes una preparación con antelación, ¿verdad? Una persona que te vaya a cubrir, que vaya a ser tu backup. Entonces, Justo. quítense ahorita ese paradigma. Las personas que se van incorporando a organizaciones, pregunten, acérquense. Yo en las conversaciones que he tenido de mentoreo con las personas que se acercan conmigo, siempre les recomiendo que hay dos formas en las que uno puede elegir a la persona que le quiere uno preguntar, desde mi perspectiva, claro. Uno es una persona que tú admiras por la carrera que ha tenido, ¿verdad? Hacia dónde ha llegado y que de cierta manera te inspira a tú también llegar a ese nivel o a esa posición. Y hay otro que para mí es cómo yo puedo obtener esa posición, ¿verdad? Si es una persona de un liderazgo que pues obviamente tiene dentro de sus responsabilidades la posición que a ti te interesa, pues irte acercando con esa persona, ir trabajando de una manera, poco a poco, ir acercándote, que de cierta manera ellas te conozcan. Entonces, el hecho de tener esa iniciativa te está ahorrando como 2 o 3 entrevistas para esa posición que la que tú estás interesado. Entonces, en resumen, la recomendación que yo siempre es,
dos cosas que considerar cuando tú quieras solicitar una asesoría, un mentoreo o como lo queramos llamar, es por obviamente admirar a la persona que está llegando a ese nivel, a esa posición, o segundo, que esa persona tenga el poder de crear la posición que tú estás interesado. Entonces, esos son los factores que tienes que considerar cuando tú elijas a la persona que quieres que te dé ese tipo de, o que te comparte ese tipo de experiencias. Entonces, desde mi perspectiva, y me ha funcionado, es cuando tú tienes ese acercamiento, por lo menos ya te ahorró un par de entrevistas y vas a ser de los candidatos del pool de la última serie de entrevistas. Entonces, esas son las recomendaciones que yo siempre doy a las personas que se acercan conmigo. Yo creo que cuando haces eso, indirectamente, tal vez directamente hasta cierto punto, agregas valor a la persona. Y creo que de eso se trata. No sé si tú has tenido esta experiencia o lo has vivido de una u otra forma, que a lo mejor alguien te preguntó, oye, ¿cómo te fuiste de Durango a Ciudad Juárez? ¿O cómo te fuiste de Ciudad Juárez a Estados Unidos? ¿O cómo te fuiste de tal, tal? Y en vez de hacer el esfuerzo de, oye, no sé, vamos a decir, ahorita estás en Johnson Johnson y me gustaría saber cómo lo hiciste, pero ni siquiera sé qué hace Johnson Johnson, no tengo la menor idea qué has hecho, no me metí a tratar de entender qué hace alguien en Business Excellence, por ejemplo, que ahorita estamos hablando de eso, o qué hace un ingeniero industrial, etcétera, etcétera. Pues obviamente llegas en cero y es de, oye, ¿me das todo lo que sabes? ¿Sabes? Como es una pregunta indirecta, pero es, tú dime sin yo hacer el esfuerzo. Y es una forma muy fácil de batearlos. Exacto, exactamente, ¿verdad? Tienes ahí toda la razón. Pero, digo, y compartiendo un poco más de mi experiencia, yo, y en teoría, he puesto en práctica esas dos estrategias, ¿verdad? Eh, ¿Cómo entré a Johnson Johnson? Anteriormente yo estaba laborando en BRP. A lo mejor como nombre como tal no lo ubicamos así fácilmente, pero te puedo compartir que es la compañía que fabrica los carros todoterreno, que le llamamos los SSV, de la marca Can-Am. Entonces es una compañía líder en esa rama. Es una buena compañía, es una compañía canadiense. Sin embargo, y ya retrocediendo un poco en cuanto llegué a Ciudad Juárez, yo entro a trabajar a Toshiba, donde se fabricaban las televisiones, ¿verdad? En aquel entonces era cuando estaba ingresando lo que es el LCD y el plasma al mercado. Entonces entro ahí en esa compañía porque un gerente de producción era egresado también del Instituto Tecnológico de Durango. Entonces, de alguna manera se enteró de que había un pool de estudiantes que acababa de llegar a Ciudad Juárez. Nos entrevistó, y fue como logró entrar yo a esa compañía en el área de producción. Yo totalmente nuevo en la ciudad, no sabía, no tenía como que la idea de qué tan grande era la parte industrial de Ciudad Juárez hasta los 6 meses, 8, de que me di cuenta que es el mayor, la economía que mueve la ciudad, ¿verdad? La industria maquiladora. Y pues con compañeros empiezas a intercambiar ahí puntos de vista y te das cuenta de que Johnson Johnson en aquel tiempo, la compañía que tenía Johnson Johnson en Ciudad Juárez era Cordis, es una de las compañías de mayor renombre en la ciudad. Pues sin embargo, como tal, pues era muy difícil ingresar ahí, ¿verdad? Tenía mucha demanda, tenías que tener alguna persona que te pudiera recomendar para solicitar una entrevista, etcétera, pues lo que a veces sucede en las organizaciones. Entonces, pues sí, había vacantes, yo aplicaba, pero difícilmente lograba ni siquiera alguna entrevista. Entonces llega esta compañía, BRP, me muevo a la compañía BRP, ahí es donde empiezo ya a transicionar de manufactura a calidad. Hacemos lo que es toda la transferencia de la manufactura de Canadá a Ciudad Juárez. Dura ahí 9 años. La verdad, una gran escuela para mí, ¿verdad? Porque empiezas a conocer tecnologías, empiezas a conocer, te capacitan, ¿verdad? Pues es una empresa que está de una u otra manera incorporándose a la ciudad, entonces necesita desarrollar a las personas que van a llevar a cabo el negocio. Y ahí es cuando empiezo a considerar el hacer una maestría. Entonces entro al Tecnológico de Monterrey. Conozco una persona que trabajaba en Johnson Johnson, y empezamos a compartir, pues, que equipos de trabajo para algunas materias,
Y ya fue cuando le digo, oye, ¿sabes qué? Pues yo desde que estaba en Toshiba siempre escuché de tu compañía, que era una compañía muy buena, que tenía excelentemente laboral, etcétera. Entonces, pues siempre quise entrar ahí, ¿verdad? Pero ahorita estoy muy a gusto aquí en BRP, es también una muy buena compañía. Me dice, oye, pues ¿sabes qué? Ahorita están abriendo una vacante. Entonces, no sé si todavía estás interesado, sigues todavía ahí a gusto en tu compañía. Déjame saber si quieres aplicar, etcétera. Entonces, pues otra vez hago retrospección y digo, pues yo siempre quise, ¿verdad? Desde que llegué ahí a entrar a esa compañía, y si de ahorita se está prestando esa oportunidad, pues vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces entro al proceso de entrevistas, logro esa posición, ¿verdad? Era nueva, que estaban desarrollando ahí en Ciudad Juárez, una posición de post-market surveillance, de relacionada a calidad, pero que esa parte se llevaba en California, ahora lo querían llevar en Ciudad Juárez. Entonces, pues yo soy la primera persona que lo lleva en México y fue como logro entrar a Johnson Johnson. Entonces, de ahí empieza mi carrera en la área de calidad, después me muevo a la que es Business Excellence, ¿verdad? Y dando un poquito más de contexto de cuál es la función que desarrolla Business Excellence dentro de la organización. Pues es el departamento que se encarga de la estrategia del negocio, ¿verdad? De cierta manera, cómo diseña o contribuye uno a las metas y objetivos de la organización, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la estrategia, los proyectos, las actividades que nosotros necesitamos hacer para lograr los metas y objetivos que nos dan en la organización? Dentro de esto, pues tenemos también a cargo pues todas las plataformas de certificaciones, de proyectos de ahorro, de manejo de proyectos de capacidad, etcétera. Toda esa parte de mejora continua también está dentro de la organización de Business Excellence. Entonces, digo, ahorita ya después, estando en Ciudad Juárez, empiezas a conectar pues con muchas personas. Digo, ahí por lo menos en la organización de Ciudad Juárez, tienes que tener siempre esa comunicación, empezar a conectar con las personas, porque estamos hablando que ahorita en el campus de Ciudad Juárez, en la organización, tiene alrededor de 21,000 personas laborando para Johnson Johnson. Entonces, imagínate, es un mundo, es realmente el tamaño de una ciudad pequeña. Claro. Entonces, si no tienes ese acercamiento con las personas, si no tienes esa conexión, pues difícilmente te vas a hacer notar para que te consideren en proyectos o en promociones, ¿verdad? Entonces, tienes que tener esa conexión, tienes que tener siempre esa visibilidad ante, ahora sí que los directivos. Entonces, yo siempre digo, y siguiendo los dos tipos de estrategias que te mencioné, siempre estaba identificando, a ver, o cómo puedo seguir los pasos de una persona que yo admiro por la carrera que ella ha dado, o si me interesaba esa posición, quién era el dueño de esa posición, el gerente, el director. Y de cierta manera buscaba ese acercamiento. Entonces llegaba, le ponía one-on-ones y le decía, oye, ¿sabes qué? Estoy interesado en tu carrera, alguna recomendación que me dieras. Entonces yo siempre tocando puertas, ¿verdad? Siempre tocando puertas. Te puedo decir que muchas de las oportunidades que se generaron, pues yo creo que, no sé, intenté 20, 30 y se lograba una, pero Ujú. lo que nunca me pasó fue de desistir, ¿verdad? De tirar la toalla, ¿no? Yo siempre no se lograba en esa oportunidad, yo seguía intentando, o sea, bien firme y bien enfocado en mi estrategia. Entonces, y así fue como se fueron dando las cosas. Entonces, no te desanimes, ¿verdad? No necesariamente las oportunidades tienen que lograrse en la primera, ¿no? O sea, esto es una carrera de ser consistente, ¿verdad? Consistentes y no Maratón. desanimarse. Exactamente. Entonces, no porque no se logre en tu primer intento, quiere decir que no va a ser, ¿verdad? Que no se va a dar. Y no, al contrario, el hecho de que te vean, oye, esta persona pues ha aplicado muchas veces, ha hecho sus entrevistas, ha conectado con esas personas, pero pues no se ha dado por alguna u otra razón. Entonces, tú nunca te desanimes, tú sigue enfocado en tu meta y tarde que temprano se van a dar las cosas porque estás haciendo las cosas que tienes que hacer, ¿verdad? O sea, estás cumpliendo con tu trabajo, estás conectando, entonces es cuestión de tiempo para que se logre esa posición.